Jorge Ferrandis nació en el año 1980 en España. Acerca de su infancia y adolescencia no hay información. Lo único que se conoció fue que, según la Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña, organización sindical que agrupa a los trabajadores de la región, Jorge Ferrandis estudió interpretación en La Casona, un centro de formación e investigación teatral ubicado en Barcelona. Entre sus trabajos destacados, participó en obras teatrales como Ripley en el Teatro Jean Thiol o Los Niños Perdidos en el Teatro Tantarantana. Además, ha participado en el 7º Festival de Danza Coppelia en el Teatro Principal de Castellón y protagonizó cortometrajes como Los Amigos, Y tú que estás mirando y Amantes. También es especialista en disciplinas como la esgrima, el malabarismo, la lucha escénica y la conducción deportiva. Fue catalogado como un actor amateur. Jorge conoció una amiga llamada Ruth RP de 42 años de edad de nacionalidad española, con quien después de varias salidas empezó una relación sentimental y para ese momento vivían ambos en el piso del número 430 de la calle Castillejos de Barcelona. Hasta ahí todo parecía estar bien. El día martes 3 de enero del presente año 2023, la Guardia Civil destapó un crimen al encontrar el cadáver de una mujer enterrado a 1,5 metros de profundidad en una finca de Pontons, Barcelona. Cuando las autoridades dan con el dueño de la propiedad, descubren que se trataba de Jorge Ferrandis, de 43 años. Tras eso, fue detenido por averiguaciones. A los pocos días del hallazgo, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil realizó una prueba de ADN que determinó que el cuerpo, distribuido en varias bolsas de plástico, era el de Ruth, su pareja. Por lo que a partir de allí, fue encarcelado y acusado de matar y descuartizar a su pareja, para más tarde enterrarla en una finca de su propiedad. Para dar una mejor explicación, todo se remonta en septiembre del 2022, cuando los movimientos del suelo del terreno que recién había comprado llevaron a unos vecinos de la zona a hablar con el consistorio, para intentar aclarar qué hacía aquel misterioso vecino que decía ser actor, pero que nadie conocía. Resulta que los vecinos de la localidad les decía que vivía con su pareja en Barcelona, pero les comentaba que iba hasta su finca porque haría una fosa séptica. Aunque al principio parecía extraño, uno de ellos ofreció a guardar sus herramientas, diciéndole que si las dejaba fuera podrían robárselas. Por lo que Jorge aceptó. Para octubre, las visitas se hicieron más frecuentes, tanto que la pareja le avisó en una ocasión que irían a Barcelona y que si pensaba ir a su finca debía quedarse con las herramientas. Efectivamente fue así, él tomó sus herramientas. Pero cuando la pareja de vecinos volvieron, Jorge había tapado el agujero y dijo que había cambiado de opinión y que ya no quería ninguna fosa. Esto llamó la atención de sus vecinos, quienes inmediatamente pensaron que tal vez había enterrado algo en ese hoyo. Debido a eso, hablaron con el entonces alcalde de ese municipio, quien también empezó a sospechar de Jorge, ya que tenía una actitud muy extraña. Jorge no llegó a hacer nunca esa fosa. De un día para otro hizo una tumba más que evidente, ya que señaló el perímetro con piedras donde había estado el hoyo. Además, puso unas plantas aromáticas encima y las rodeó con unas vallas de madera para evitar que los animales se acercaran. Después, Jorge no regresó más al terreno. Igualmente, lo extraño para muchos era que cada vez que el hombre iba, llegaban autos distintos de alquiler porque no tenía vehículo propio. Entonces, no tenía sentido que comprara una finca tan lejos sin dónde movilizarse. Tampoco cuadraba lo de la fosa séptica, porque no había un camino trazado hasta el terreno que permitiera mover hasta ahí un vehículo pesado. Por todas esas evidencias, el alcalde decidió avisar a la Guardia Civil. El hombre aseguraba que tenía una corazonada de que algo malo estaba pasando en su municipio. El comportamiento del hombre, que siempre iba vestido de negro, acabó finalmente con la intervención de la Guardia Civil, que envió su unidad medioambiental para comprobar qué estaba haciendo. Los agentes del Servicio de Protección del Medio Ambiente vieron que el propietario de la finca era Jorge Ferrandis y que también estaba a nombre de su pareja, de la cual no se sabía nada desde hacía más de un año. Debido a esto, a los agentes les pareció constatar un movimiento inusual en las tierras del lugar, por lo que ante la mínima posibilidad de un crimen, dieron aviso a los juzgados para pedir una autorización judicial. Una vez que la consiguieron, se dirigieron a la finca. Al principio pensaron que se había enterrado un animal, pero al sospechar de que podría tratarse de un cuerpo humano, excavaron encontrando allí el cuerpo de la que fuera su pareja. Tras encontrar el cadáver, la Guardia Civil detuvo ese mismo día a Jorge. Y al igual que la mayoría de las víctimas de violencia de género, se conoció que no había denuncias previas contra el asesino. Al llegar a la comisaría y ser interrogado, Jorge reconoció la muerte de su expareja, aunque argumentando que ella quería quitarse la vida y que él quiso ayudarla a cumplir con ese propósito.
De hecho, según sus declaraciones, le compró una ballesta para que ella misma se quitase la vida a golpes. En relación con el descuartizamiento, explicó que se vio obligado a deshacerse del cuerpo y de la nevera en la que escondió el cadáver por miedo a que se pensaran que él era el autor de los hechos. Evidentemente, esta explicación no convenció al juez, quien decretó 2 días después del hallazgo su ingreso a prisión de manera provisional comunicada y sin fianza como presunto autor de un asesinato machista y el posterior ocultamiento del cadáver. Esto mientras se esclarecía qué pasó con Ruth. Seguido de eso, los agentes inspeccionaron 2 viviendas del acusado en Barcelona. En una, encontraron objetos personales de la víctima y en el otro domicilio hallaron herramientas y utensilios que podría haber usado para enterrarla en la finca. También localizaron abundante material como dispositivos de almacenaje y teléfonos móviles. A raíz de eso, comenzaron a sospechar que el hombre mató a Ruth en una de ellas. El equipo de élite del Instituto Armado intentó recabar más pistas para reconstruir los hechos. Aún así, la hipótesis principal con la que trabajaban era la siguiente. Jorge asesinó a su pareja Ruth en el verano del mes de julio del 2021. La descuartizó y escondió el cuerpo de la mujer dentro del congelador de su casa. La víctima no tenía relación con su familia y tenía pocos amigos. Esto supuso una ventaja para Jorge, ya que nadie denunció su desaparición. Para no levantar sospechas e intentar ocultar la muerte de cualquier modo posible, Jorge se hizo pasar por ella en redes sociales. También llegó a inventar que tenía mucho dinero, fruto de sus exitosas actuaciones. Pero lo cierto es que el actor no trabajaba en el mundo del arte desde hace más de 16 años y nunca protagonizó un papel realmente de trascendencia. Después de más de un año pensando en cómo deshacerse del cuerpo, compró un terreno en Pontons. Posteriormente, a finales del 2022, el sospechoso la habría enterrado en su finca, distribuyéndola finalmente en varias bolsas de plástico. Un medio de comunicación se puso en contacto con un amigo de Jorge, quien aseguró que estaba en estado de shock después de saber de su papel en el crimen. Javier, un nombre inventado para preservar el anonimato del testimonio, es un hombre que era amigo de Jorge. Él mencionó que estaba intentando olvidar el tema, ya que había sido un shock terrible. Nadie se puede imaginar que una persona cercana pueda cometer un crimen tan atroz. Ya no solo el hecho de matarla, sino descuartizarla y convivir con el cadáver en el congelador durante un año, mencionó. Sus vecinos tampoco dan crédito. Hacía pocos años que el actor se había instalado, concretamente en la calle de Castillejos, en un local comercial que el asesino había habilitado para poder vivir. Él pasaba desapercibido en el barrio. Los vecinos no escucharon ni vieron nada sospechoso, pero los agentes creen que cometió este crimen en su otro domicilio. Hasta los momentos, esto es todo lo que se conoce sobre los hechos. La investigación sigue abierta para el total esclarecimiento de este terrible asesinato, aunque las pruebas en contra de Jorge son muy contundentes.